En este vídeo vamos a hablar de la posibilidad que vamos a tener los autónomos de no pagar el IVA. Quédate, que empezamos. Bueno, sí, como has oído, en este vídeo te voy a explicar la noticia que ha salido esta semana diciendo que España, porque esto viene de una directiva europea, es el único país que no tiene un régimen de IVA franquiciado, que es como lo denominan en el resto de países de la Unión Europea. Entonces estoy viendo como mucho chau chau de que van a quitar el IVA, que, bueno, yo estoy oyendo una serie de cosas y eso sí que te lo quiero dejar claro, lo que yo voy a plantear en el vídeo son hipótesis. Actualmente ya existen en España regímenes simplificados de IVA, como puede ser el sistema de módulos o como puede ser el sistema del recargo de equivalencia. Entonces, yo creo que una opción que barajarán seguramente tanto las asociaciones de autónomos como el gobierno será plantearse un poco o hacer algo similar a lo que ya tenemos. La principal novedad que trae este sistema es que los autónomos no vamos a tener que recaudar IVA. Es decir, no vamos a tener que hacer la declaración trimestral de IVA y eso, la verdad, que sí que aligeraría un poco la carga administrativa, pero no es ninguna panacea y luego te contaré por qué. Y además, te deberíamos presentar una declaración anual para que Hacienda compruebe en este caso que no superamos los límites, que son de 85.000 euros o 100.000 si hago facturas europeas. Entonces, lo que sí que te he dicho antes, no se sabe muy bien hasta que no salga la normativa, hasta que no esté en funcionamiento o un poquito antes de que entre en funcionamiento, cómo va a ser exactamente. Es verdad que el sistema de módulos funciona un poquito distinto, porque los que están en régimen simplificado de IVA en módulos sí que se pueden deducir el IVA de los gastos, pero es verdad que ellos pagan un fijo que no tiene que ver con su facturación. A ver, yo tengo claro que la gente que está en módulos fiscalmente es mucho más interesante que estar en estimación directa. No quiero decir en todos los casos, pero yo, por lo menos los que trabajo en mi asesoría, los he comprobado y estamos hablando de un ahorro de media de, en el caso de los transportistas, de unos 9.000 euros. Sin embargo, el régimen de recargo de equivalencia funciona pagando un sobrecargo cuando compras y cuando vendes te quedas con tu facturación. Es decir, tú, por ejemplo, si vendes camisetas, vas a comprar la camiseta a tu proveedor y te va a costar 5 euros más el 21% de IVA, pero además le añaden un 5,20 que se llama recargo de equivalencia y luego cuando vendes la camiseta, el IVA al 21% en tu tienda, te quedas con ese IVA. Que esto muchos autónomos, depende con el margen que trabajen de beneficio, les puede resultar interesante, es decir, les sale beneficioso este tema del recargo de equivalencia. Pero una de las cosas que yo he oído que si van a seguir aplicando IVA, la carga administrativa prácticamente va a ser la misma, porque tú vas a tener que seguir controlando tus tickets, lo único que nos vamos a ahorrar es presentar el IVA y bueno, y posibles sanciones por errores, pero es que luego lo que no he escuchado por ahí es, joder, si es que luego tienes que hacer la declaración de la renta. La declaración de la renta, Hacienda te va a pedir papeles y lo vas a tener que guardar igual. Pues yo he escuchado, no vas a tener que guardar los papeles y lo vas a poder tirar. No, es que te va a dar igual. Si tú no estás sujeto a IVA, muy bien, porque vamos a tener esa exención que vamos a ver cómo se aplica, pero lo primero, IRPF vas a tener. Por lo tanto, vas a estar obligado a pagar ese IRPF, por lo tanto vas a tener que guardar los papeles exactamente igual. O sea, es decir, la factura que te has metido de gasto, aunque no te la has metido en IVA, te la vas a meter en IRPF. Por lo tanto, la tienes que conservar exactamente lo mismo. Ahorro administrativo, yo no veo un ahorro administrativo. Lo que sí veo es un ahorro en fallos, es decir, posibilidades a la hora de declarar el IVA, pues que no tengas fallos, que te pongan alguna sanción, que te deduzcas algo que no puedas. Bueno, por ese punto de vista siempre es mejor tener menos obligaciones, porque al final, si tengo menos obligaciones, menos posibilidades de confundirme tengo o de cometer un error, que por ese lado sí que lo veo beneficioso. Pero yo no veo esa ligereza de la carga administrativa, porque claro, gente dice, no vas a tener carga administrativa. Joder, si ya te ha dicho la propia administración
que vas a tener que presentar un documento anual para que te compruebe los límites, pues entonces facturar vas a tener que facturar. O sea, es decir, algún documento vas a tener que elaborar para saber si estás dentro de ahí, pues si no, Hacienda, ¿cómo lo comprueba? Entonces yo no veo tan claro que sea una ligereza a la hora de la gestión de un negocio. Te van a quitar una obligación, que eso sí lo veo bien, pero no creo que esto lo den tanto a la ligera. Ahora bien, a los módulos, el que esté en módulos y le salga rentable, le van a joder vivo. Pero vivo totalmente. Yo trabajo con transportistas que están en módulos y he calculado, está calculando y claro, tú cuenta que ahora el sistema de módulos funciona de la siguiente manera. Según tu fijo, te deduces tus gastos de IVA, así que perfecto. Y prácticamente el IRPF te da el beneficio muy bajito, por lo tanto prácticamente no pagas. Entonces, estas personas que van por módulos, lo primero, la cuota de autónomo se le queda, pueden cotizar por la mínima. ¿Por qué? Por el beneficio. O sea, es decir, porque al final lo que te mira la seguridad social es el beneficio en la renta. Y como tienen poco beneficio, pueden pagar la cuota mínima. Y luego además tienen la ventaja de que lo que pagan de IVA menos lo que soportan les sale muy rentable. Yo te estoy hablando que la diferencia, lo hice ayer en concreto, la diferencia entre una persona que vaya en estimación directa y una persona que vaya en módulos haciendo la misma actividad, estaríamos hablando de entre 8.000 y 9.000 euros de ahorro fiscal. Es decir, 9.000 pavos más que te meten en tu hucha. Y si quieres cotizar más a la seguridad social sería voluntario, pero ahora mismo tampoco tendrías que hacerlo. ¿Qué pasa si hacen el régimen simplificado? Pues que se van a cargar los módulos y ya vamos a ir todos por estimación directa. Entonces, sí que si hacemos la diferencia entre los ingresos de estos autónomos y los gastos, pueden ganar un poquito más, pero lo van a perder en impuestos, porque al final van a tener que pagar mucha más renta, mucho más impuestos sobre la renta, y además también van a tener que cotizar más por el nuevo sistema de cotización de ingresos reales, que por cierto te voy a dejar el vídeo aquí arriba. Y esto es lo que vamos a tener. Con respecto a la gente que va a estar en recargo de equivalencia, suponiendo que lo mantengan igual y lo trasladen tal cual, es decir, que sigamos haciendo ingresos menos gastos, pues aquí también esto en mi opinión, sí se van a ver beneficiados, porque si van a tener que dejar de pagar ese recargo y al final sus ingresos menos sus gastos, sí que en el fondo a ellos les va a aliviar ese IVA de la compra, porque se siguen sin poder deducir en realidad los gastos en el IVA, porque su régimen funciona así. Entonces a ellos no les va a variar tanto, incluso les puede beneficiar porque les quiten el recargo, si es que lo terminan quitando, que yo entiendo que si ya nos ponen a todos en el mismo sistema, entiendo que sí, que se lo tendrían que eliminar. Así que, de todas maneras, lo que te quería transmitir, que la carga administrativa no se te va a reducir y aparte no te interesa a ti es decir, no te interesa, hombre, siempre si te dedicas a tu negocio más que a labores administrativas, lo entiendo que a ti apetezca no ocuparte de las labores administrativas porque eso es un infierno, para eso estoy yo. Si necesitas a alguien que te ayude con eso y luego te dé números y feedback de tu negocio, yo no trabajo como una asesoría normal, sino que me ocupo de que entiendas los números de tu negocio. Yo hago un poco de director financiero. Hago las dos cosas, asesor más director financiero, para saber cómo van tus finanzas y tus números, porque además es una cosa que me encanta hacer y la hago con mi vida personal, la hago con mi empresa y me flipa hacerlo. Y bueno, perdona este inciso, pero sí, que no sabemos cómo lo van a trasladar a la realidad. Eso hasta que no llegue el año 2025, dicen, que también he leído ahora que el 24, bueno, hasta que no se pongan de acuerdo un poco y Europa lo acepte y demás, bueno, no sabemos cómo va a afectar, pero una aspiración del gobierno era cargarse los módulos, porque es verdad que ahí sí que tienen, la mayoría de los casos, no digo todos, un beneficio fiscal importante. Entonces, con respecto a los del recargo, sí que se pueden ver beneficiados, y al resto, que también veo como muy tajante la gente diciendo no, solo va a ser interesante para la gente que gane poco, que tenga pocos gastos. Pues vamos a ver, si tú en tu negocio, la mayoría de los negocios tenemos régimen general, es decir, al 21% y soportamos, es decir, tú siempre vas a querer tener más ingresos que gastos, porque si no, no tienes un negocio. Entonces, si lo quitan y nos dejan, tú facturas lo mismo, aunque no te deduzcas esos gastos ese IVA, te va a salir rentable, vas a ganar más dinero.
O sea, es que no puedo, o sea, no entiendo cómo la gente dice, no, solo se van a beneficiar los que tengan pocos gastos. Joder, a lo mejor un bar, si soporta muchos gastos al 21 y como emite al 10, pero tampoco es el caso. Yo creo que al fin, vamos, yo he llevado bares que hace años que no trabajo con bares, pero yo siempre he visto que al final la facturación tiene que ser más alta que los gastos y al final terminas pagando IVA, por lo tanto te vas a seguir favoreciendo. Entonces no lo veo tan claro porque la gente está diciendo que lo tiene muy claro que solo va a ser interesante para los autónomos que tengan pocos gastos. Habrá casos, no me quiero mojar en todo porque no he calculado todo, o sea, no, a lo mejor si vamos a un caso exacto que ponemos una cifra, le da beneficio, por ejemplo, gente que tenga una librería que va al 4%, ya se deduce muchos gastos al 21%, pues a lo mejor en ese margen sí puede haber beneficio, pero yo creo que tampoco. O sea que no, habría que ver, yo para mí que creo que serían casos muy, muy concretos. Entonces, básicamente como conclusión, no sabemos cómo se va a transponer esto. Efectivamente al gobierno le va a venir bien porque el sistema de módulos se lo van a cepillar, así que si estás en módulos, lo siento, pero en tu caso te va a perjudicar bastante por lo que te he dicho. Porque al final te van a llevar a estimación directa, es decir, ingreso menos gastos. Si te quedas con tu IVA, te vas a beneficiar un poquito, vas a ganar un poquito más, pero en realidad lo vas a perder en impuestos. Porque ahora tu régimen de IRPF es mucho más favorable. Y en el caso de la gente que está en recargo de equivalencia, que puede ser un pequeño comercio, una librería, este tipo de negocios, que no transforman el producto, es decir, que compran el producto tal cual y lo venden tal cual, están en recargo de equivalencia. Pues ahí, si se le quitan el recargo, sí que se van a poder beneficiar de no pagar ese sobrecoste y al final pagarían lo mismo y sí que es verdad que a ellos les favorecería. Al resto, pues evidentemente, si tú pagas IVA trimestralmente, pues te va a favorecer, porque si te quedas con lo que pagas y aunque no te deduzcas, siempre estás pagando más, o sea, porque recaudas más de lo que te beneficias. Por lo tanto, eso va a ser bueno para ti si no lo tienes que pagar. Entonces yo siempre, es decir, si siempre te sale a devolver el IVA, pues no, ahí estás jodido, claro. Si te sale a devolver siempre el IVA, pues en este caso estás soportando más de lo que repercutes. Por lo tanto, estás fastidiado o fastidiada. Y bueno, y en resumidas cuentas, es que no sabemos hasta que no llegue el momento. Tú mantén la calma, las cuentas, esto que dicen del tema del alivio administrativo no es real, te quitan una obligación, pero tú vas a tener que seguir haciendo las mismas cosas porque luego estás sujeto a IRPF. O sea, y te van a pedir las facturas y te tienen que revisar cualquier cosa. Entonces, no veo yo ese avance o ese ahorro. Y espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos en el canal y te deseo feliz día.